Oye, tú, ¿Yo? sí, tú, ¿quieres sonar más natural cuando hablas español? Sí, ¿A veces te quedas en blanco o repites las mismas palabras mientras piensas? a veces. Entonces necesitas conocer las muletillas. Las muletillas son estas pequeñas palabras que utilizamos los nativos todo el tiempo para conectar ideas, para ganar tiempo o para sonar más relajados. Hoy te voy a enseñar algunas muletillas que utilizamos en español con ejemplos reales, situaciones cotidianas y consejos para utilizarlas como un verdadero hablante nativo. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y en este video hablaremos de algo muy real, cómo no hablar español como un robot y utilizar algunos trucos para sonar mucho más natural. Estas palabras que aprenderemos hoy no son muy común de ver en los libros de español, pero como dije antes, las utilizamos todo el tiempo. Te van a ayudar a sonar más espontáneo y relajado cuando tengas una conversación. Así que si te interesa mejorar tu comunicación en español, quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Primero, ¿qué son las muletillas? ¿Sabes qué es una muleta? Son estos aparatos que utilizamos cuando tenemos un accidente y nos ayudan a caminar. En este caso, las muletillas nos ayudan al momento de comunicarnos en el español. Son esas palabritas o expresiones cortas que utilizamos para comprar un poco de tiempo mientras pensamos qué decir, también para reaccionar con emoción o con sorpresa, para suavizar un poco lo que vamos a decir, para cambiar de tema o también llenar algunos silencios. Las muletillas no tienen un significado profundo, pero su función es clave para sonar más fluido al momento de hablar en español. Así que te presento a la primera muletilla y es la palabra pues. Pues se utiliza para expresar duda, sorpresa o simplemente como relleno. ¿Vas a ir a la fiesta? Pues no sé, tal vez. ¿Te gustó la peli? Pues más o menos. También podemos utilizarla para conectar ideas. Por ejemplo, me levanté tarde y pues me dejó el bus. Así que el consejo que te dejo para utilizar esta muletilla es que la uses para pensar un segundo más lo que quieres decir. Y así no te quedas con un silencio incómodo. La siguiente muletilla es la palabra bueno. Esta muletilla es súper versátil. La podemos utilizar para empezar, cerrar o suavizar una idea. Bueno, a ver qué pasa hoy. Bueno, ya me voy. Y claro, obviamente también es un adjetivo. Él es un chico bueno. Mi consejo aquí es que si no sabes cómo empezar una frase en español, puedes empezar con bueno y así sonar un poco más natural. La siguiente muletilla la utilizo mucho y es o sea. Ojo aquí, es separado. O sea, se utiliza para explicar, aclarar o reformular. Por ejemplo, no quiero salir. O sea, estoy cansada. Me lo pasé muy bien con este chico. O sea, me gusta. Pero te dejo mi consejo. No utilices esta expresión muy seguido porque puede sonar un poco inseguro. Pero si lo sabes utilizar con moderación y en el momento perfecto, es muy útil. La siguiente muletilla es una pregunta y me refiero a ¿sabes? Esta se utiliza para asegurarnos que la otra persona entiende lo que hemos dicho
o simplemente para reforzar. Por ejemplo, es que ya no me interesa, ¿sabes? Esta tarea es muy difícil, ¿sabes? En algunos casos también puede ir al inicio de tu frase o se puede reemplazar por la expresión ¿me entiendes? Aunque, ¿sabes? Suena un poco más casual. Hasta ahora hemos visto estas muletillas y personalmente yo las utilizo todas. Pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, cultura hispanohablante y otros datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. La siguiente muletilla es a ver. Este también va separado. A ver. Esta es muy útil para organizar ideas o para mostrar expectativa. Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, creo que sí puedo el viernes. Esta expresión también la podemos utilizar para instrucciones. A ver, repite conmigo. ¿La has utilizado alguna vez? La siguiente muletilla es oye o también oiga. Esto para llamar la atención o también expresar sorpresa. Por ejemplo, oye, ¿tienes un minuto? O también, oiga, qué fuerte lo que pasó ayer. Aquí oye es mucho más informal y oiga es más respetuoso. Ambos vienen del verbo oír. También tenemos la muletilla entonces, perfecta para seguir una historia o conectar frases. Estaba caminando y entonces me caí. Bueno, ya terminamos de estudiar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esta muletilla funciona como una transición suave y suena muy natural. La siguiente muletilla que te mostraré es muy utilizada en España. Estoy hablando de vale. Esta sirve para confirmar o aceptar algo. ¿Nos vemos a las 8? Vale. ¿Quieres un café? Vale, gracias. En otros países lo podemos reemplazar con dale. Es como decir ok o de acuerdo, pero con un sabor más español. Después también tenemos la muletilla venga, que se usa para animar, motivar o también para cerrar una conversación. Venga, vamos, tú puedes. Bueno, entonces hablamos luego. Venga, vale. Y ahora hemos llegado a la última muletilla, que es una de mis favoritas. Y es, en fin, esta para cerrar un tema o quizás aceptar algo con un poco de resignación. Por ejemplo, en fin, así es la vida. O también, no encontré lo que buscaba. En fin, será para la próxima. Yo creo que es un poco elegante y puedes cerrar una conversación con un poco de estilo. Como siempre, quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas muletillas ya has utilizado antes? ¿Y cuál te gustaría empezar a utilizar en tus conversaciones en español? ¿Crees que puedas escribir una oración con alguna de estas? Escríbelo en los comentarios. Ya sabes que los leemos todos. Y también ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios para seguir practicando. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, puedes hacer una prueba gratuita de nivel en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también puedes encontrar otros artículos en español y clases online.
Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.